Durante más de un siglo, la historia oficial ha sido clara y aparentemente incuestionable. Las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, fueron construidas hace aproximadamente 4.500 años, durante el reinado del faraón Keops. Esta versión se repite en libros, documentales, museos y aulas de todo el mundo. Pero hay un problema. Cuando se analizan ciertas evidencias con mayor profundidad, comienzan a aparecer inconsistencias, detalles que no encajan del todo, indicios que sugieren que tal vez estamos viendo solo una parte de la historia. Y es precisamente ahí donde comienza una de las teorías más intrigantes y debatidas, la posibilidad de que las pirámides, o al menos algunas de sus partes, sean mucho más antiguas de lo que nos han enseñado. No estamos hablando de unos pocos siglos de diferencia. Estamos hablando de miles de años. De una posible antigüedad que podría remontarse a 8.000 años antes del presente. Y aunque esta idea es rechazada por la arqueología tradicional, existen investigadores independientes, geólogos y analistas que han presentado argumentos que merecen ser observados con atención. El primer indicio que suele mencionarse en este tipo de debates no tiene que ver directamente con las pirámides en sí, sino con el entorno en el que se encuentran. La meseta de Giza no es solo un conjunto de monumentos aislados, sino un complejo que incluye estructuras como la Esfinge, templos y formaciones rocosas que muestran signos de erosión que algunos consideran difíciles de explicar únicamente por la acción del viento y la arena. Según esta interpretación, ciertos patrones de desgaste podrían estar relacionados con la acción prolongada del agua, algo que implicaría condiciones climáticas muy diferentes a las actuales y, por lo tanto, una cronología mucho más antigua. Este argumento ha sido objeto de intenso debate, pero introduce una idea clave, que el paisaje en el que se construyeron estos monumentos podría haber tenido una historia más compleja de lo que asumimos. A partir de ahí, la atención se desplaza hacia la propia construcción de las pirámides. Uno de los aspectos más desconcertantes es el nivel de precisión con el que fueron ensambladas. Bloques de piedra que encajan con una exactitud que, incluso hoy, resulta difícil de replicar sin herramientas modernas. Esto no significa necesariamente que se utilizaran tecnologías avanzadas en el sentido contemporáneo, pero sí plantea preguntas sobre el conocimiento técnico disponible en esa época. ¿Fue simplemente el resultado de una evolución gradual de técnicas de construcción, o estamos subestimando la complejidad de las civilizaciones antiguas? A esto se suma otro elemento que ha llamado la atención de muchos investigadores, la orientación de la Gran Pirámide. Está alineada con los puntos cardinales con una precisión extraordinaria, desviándose solo una fracción de grado del norte verdadero. Este nivel de exactitud sugiere un conocimiento astronómico avanzado, o al menos una capacidad de observación extremadamente sofisticada. Y aquí es donde comienza a surgir una pregunta incómoda. Si estas capacidades existían hace 4.500 años, ¿de dónde provinieron? ¿Fueron desarrolladas en un periodo relativamente corto, o son el resultado de una tradición mucho más antigua que no ha sido completamente documentada? Este tipo de preguntas no ofrecen respuestas fáciles, pero sí abren la puerta a reconsiderar ciertos supuestos. Otro punto que suele mencionarse es la aparente falta de evolución en la técnica constructiva de las pirámides. En muchas civilizaciones, los grandes avances arquitectónicos muestran un proceso gradual de perfeccionamiento. Sin embargo, en Egipto, la Gran Pirámide aparece como una obra de una precisión y complejidad que supera ampliamente a otras estructuras contemporáneas. Esto ha llevado a algunos a plantear la idea de que podría haber existido un conocimiento previo, una especie de herencia técnica que fue utilizada en su construcción. No es una prueba definitiva, pero sí un indicio que contribuye al debate. A medida que se analizan estos elementos en conjunto, comienza a formarse una imagen más compleja. No necesariamente una confirmación de que las pirámides tengan 8.000 años más de antigüedad, pero sí una señal de que nuestra comprensión podría estar incompleta. Y esto nos lleva a otro aspecto importante, la forma en que se construye la historia. La arqueología,
como cualquier disciplina, se basa en evidencias disponibles, en interpretaciones que se ajustan a ciertos modelos. Pero esos modelos pueden cambiar con el tiempo, especialmente cuando aparecen nuevos datos o nuevas formas de analizar los existentes. Esto no significa que todo lo que sabemos sea incorrecto, sino que el conocimiento siempre está en evolución. Y es precisamente en esa evolución donde surgen las teorías alternativas. Algunas de ellas carecen de fundamento sólido, pero otras plantean preguntas legítimas que merecen ser exploradas. El problema es que, en muchos casos, estas preguntas son descartadas rápidamente, no tanto por falta de interés, sino porque desafían narrativas establecidas. Y cambiar una narrativa histórica no es un proceso simple. Implica revisar décadas de investigación, reinterpretar hallazgos, aceptar la posibilidad de que algunas conclusiones anteriores puedan no ser completamente correctas. Pero la historia está llena de ejemplos donde esto ha ocurrido. Ideas que en su momento fueron consideradas improbables o incluso absurdas, terminaron siendo aceptadas cuando la evidencia se volvió demasiado consistente para ser ignorada. Esto no significa que la teoría de una mayor antigüedad de las pirámides sea necesariamente correcta, pero sí que no puede ser descartada sin un análisis cuidadoso. Porque, al final, la pregunta no es si creemos o no en esta idea, sino si estamos dispuestos a examinar las evidencias con una mente abierta. Y a medida que avancemos en este recorrido, veremos que hay más elementos que alimentan este debate. Algunos más sólidos, otros más especulativos, pero todos contribuyendo a una misma sensación, la de que las pirámides, lejos de ser un misterio resuelto, siguen guardando preguntas que aún no hemos logrado responder completamente. A medida que profundizamos en esta teoría, las dudas iniciales comienzan a transformarse en una serie de indicios que, aunque no constituyen una prueba definitiva por sí solos, juntos crean un panorama difícil de ignorar. Uno de los aspectos más debatidos tiene que ver con las marcas de erosión presentes en ciertas estructuras de la meseta de Giza, especialmente en áreas cercanas a la Esfinge. Algunos geólogos han señalado que los patrones de desgaste observados en la roca no corresponden únicamente a la acción del viento y la arena, que es el principal agente erosivo en el entorno desértico actual, sino que presentan características que podrían asociarse con la exposición prolongada al agua. Este punto es crucial, porque implicaría que esas estructuras estuvieron expuestas a condiciones climáticas muy distintas, posiblemente anteriores al clima árido que domina la región desde hace miles de años. Si esta interpretación fuera correcta, sugeriría que al menos parte del complejo de Giza podría haber sido construido, o modificado, en un periodo mucho más antiguo. Sin embargo, este argumento también tiene detractores que sostienen que existen explicaciones alternativas dentro del marco climático conocido. Y aquí es donde el debate se vuelve más interesante, porque no se trata de una afirmación simple, sino de una interpretación de evidencias que pueden ser vistas desde diferentes perspectivas. Otro elemento que se suma a esta discusión es la aparente sofisticación en el trabajo de la piedra, especialmente en el núcleo interno de algunas estructuras. Los bloques no solo son enormes, sino que en ciertos casos muestran cortes extremadamente precisos, superficies pulidas y un nivel de ajuste que minimiza los espacios entre piezas. Este tipo de precisión ha llevado a algunos investigadores a cuestionar si las herramientas tradicionales atribuidas a los egipcios de la época serían suficientes para lograr estos resultados de manera consistente. Nuevamente, esto no implica necesariamente la existencia de tecnología avanzada en el sentido moderno, pero sí sugiere que el conocimiento técnico podría haber sido más desarrollado de lo que solemos asumir. A esto se suma la cuestión de la logística. Mover, cortar y colocar millones de bloques de piedra, algunos de ellos con pesos que superan varias decenas de toneladas, requieren no solo mano de obra, sino una organización altamente eficiente. La narrativa convencional propone un sistema basado en rampas, herramientas de cobre y una fuerza laboral masiva. Pero algunos investigadores han señalado que aún existen aspectos de este proceso que no están completamente explicados, especialmente cuando se trata de los bloques más grandes y de las posiciones más elevadas dentro de la estructura.
Este tipo de observaciones alimenta la idea de que podría haber habido técnicas o métodos que no han sido completamente documentados. Pero quizás uno de los puntos más intrigantes en este nivel del iceberg es la relación entre las pirámides y ciertos patrones astronómicos. La alineación de la Gran Pirámide con los puntos cardinales es solo el comienzo. Algunos estudios han sugerido que la disposición de las pirámides de Giza podría reflejar configuraciones estelares específicas, aunque esta interpretación también es objeto de debate. Lo interesante aquí no es tanto la exactitud de estas correlaciones, sino la posibilidad de que los constructores tuvieran un interés particular en conectar sus obras con el cielo, en integrar la arquitectura con una visión más amplia del cosmos. Y esto nos lleva a una idea que aparece de forma recurrente en muchas teorías alternativas, la posibilidad de que el conocimiento necesario para construir las pirámides no haya surgido de manera aislada, sino que forme parte de una tradición más antigua, transmitida a lo largo del tiempo. Esta idea no es exclusiva de Egipto, aparece en diferentes culturas bajo distintas formas, pero en este contexto adquiere una relevancia especial. Porque si aceptamos la posibilidad de una tradición previa, surge una pregunta inevitable. ¿Dónde están las evidencias de esa civilización anterior? Y aquí es donde el debate se vuelve aún más complejo. Porque la ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia, pero tampoco puede ser ignorada. Es posible que si existió una cultura anterior, sus restos no hayan sobrevivido, o no hayan sido identificados correctamente, o estén ocultos bajo capas de tiempo que aún no hemos explorado. Pero también es posible que estemos interpretando las evidencias actuales de una manera que no corresponde a su origen real. Y es precisamente esta ambigüedad la que mantiene viva la discusión. Otro elemento que suele mencionarse es la aparente diferencia entre las estructuras internas y externas de las pirámides. Mientras que el exterior muestra signos de desgaste y reconstrucción a lo largo del tiempo, algunas partes internas parecen haber sido diseñadas con una precisión que sugiere un conocimiento muy específico. Esto ha llevado a algunos a plantear la hipótesis de que ciertas partes de las pirámides podrían haber sido construidas en diferentes periodos, o incluso por diferentes grupos, aunque esta idea también carece de consenso dentro de la comunidad académica. Pero más allá de las estructuras físicas, hay otro aspecto que comienza a destacar en este nivel, la forma en que se ha interpretado la evidencia a lo largo del tiempo. La historia no es solo un registro de hechos, sino también un proceso de interpretación. Y esas interpretaciones están influenciadas por el contexto en el que se realizan, por las herramientas disponibles, por las ideas predominantes en cada época. Esto significa que lo que hoy consideramos una explicación válida podría ser revisado en el futuro a medida que surjan nuevas evidencias o nuevas formas de analizarlas. Y es en este punto donde las teorías alternativas encuentran su espacio. No necesariamente como respuestas definitivas, sino como preguntas que desafían el consenso establecido. Algunas de estas preguntas pueden no tener una base sólida, pero otras señalan áreas donde la comprensión actual es limitada. Y es precisamente en esas áreas donde el debate se vuelve más productivo. Porque el objetivo no debería ser defender una narrativa a toda costa, sino acercarse lo más posible a una comprensión completa, incluso si eso implica aceptar la incertidumbre. A medida que avanzamos hacia el siguiente nivel, esta incertidumbre no desaparece, sino que se intensifica. Porque los indicios que hemos visto hasta ahora, aunque sugestivos, aún pueden ser interpretados dentro de marcos conocidos. Pero lo que viene a continuación comienza a desafiar no solo las explicaciones actuales, sino también la forma en que entendemos el desarrollo de las civilizaciones antiguas. Y es ahí donde el debate deja de ser una simple discusión académica y se convierte en una pregunta mucho más profunda sobre el origen del conocimiento humano. A medida que llegamos al punto más profundo de esta investigación, es importante hacer una pausa y observar el conjunto completo de evidencias desde una perspectiva más amplia, porque lo que está en juego no es simplemente la antigüedad de las pirámides, sino la forma en que entendemos el desarrollo de la civilización humana.
A lo largo de los dos niveles anteriores, hemos visto indicios que, aunque no constituyen una prueba concluyente por sí solos, en conjunto generan una sensación difícil de ignorar, una impresión persistente de que la historia que conocemos podría no estar completa. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más delicado, porque también es el punto donde la línea entre evidencia e interpretación se vuelve más difusa. Uno de los argumentos que más se repite en este nivel es la idea de que las pirámides podrían haber sido construidas sobre estructuras preexistentes o incluso reutilizadas por los egipcios dinásticos. Esta hipótesis intenta explicar por qué ciertas partes de las pirámides parecen mostrar niveles diferentes de desgaste o técnicas constructivas que no siempre encajan perfectamente entre sí. Si esto fuera cierto, implicaría que la civilización que conocemos como el Antiguo Egipto no fue necesariamente la creadora original de todas estas estructuras, sino quizás heredera de un conocimiento o de construcciones anteriores. Sin embargo, esta idea también enfrenta una gran dificultad, la falta de evidencia directa que confirme la existencia de esa civilización previa. Y aquí es donde el debate se vuelve especialmente complejo, porque nos obliga a considerar dos posibilidades igualmente desafiantes. La primera es que esa civilización existió pero sus restos no han sido encontrados o no han sobrevivido. La segunda es que estamos interpretando de forma incorrecta las evidencias disponibles, proyectando sobre ellas ideas que no corresponden a su origen real. Ninguna de estas opciones puede ser descartada completamente, y ambas reflejan los límites actuales de nuestro conocimiento. Otro punto que suele mencionarse es la aparente desconexión entre el nivel de sofisticación de las pirámides y otras estructuras contemporáneas. En muchas culturas, los avances tecnológicos y arquitectónicos siguen una progresión relativamente gradual. Sin embargo, la Gran Pirámide aparece como una obra de una precisión y complejidad que parece surgir de manera casi abrupta dentro del registro histórico. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que el conocimiento necesario para su construcción no se haya desarrollado en ese momento específico, sino que provenga de una tradición más antigua que no ha sido completamente documentada. Pero incluso si aceptamos esta posibilidad, surge otra pregunta aún más difícil. ¿Por qué ese conocimiento no continuó desarrollándose de manera visible en las generaciones posteriores? ¿Por qué no vemos una evolución clara a partir de ese nivel de sofisticación? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero sí señalan una posible discontinuidad en el registro histórico que merece ser explorada con mayor profundidad. A esto se suma otro elemento que comienza a aparecer con más fuerza en este nivel, la forma en que ciertas teorías alternativas han sido tratadas dentro del ámbito académico. En muchos casos, estas ideas son descartadas rápidamente, a veces sin un análisis detallado, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si existe una resistencia institucional a reconsiderar ciertos aspectos de la historia antigua. Sin embargo, también es importante reconocer que no todas las teorías alternativas están respaldadas por evidencia sólida y que el escepticismo es una parte esencial del proceso científico. El desafío, entonces, es encontrar un equilibrio entre la apertura a nuevas ideas y la necesidad de mantener un rigor metodológico. Pero más allá de las discusiones académicas, hay un aspecto que resulta particularmente interesante desde una perspectiva más amplia. La forma en que estas teorías capturan la imaginación del público. La idea de una civilización perdida, de conocimientos antiguos que han sido olvidados, de estructuras que encierran secretos aún no revelados, tiene un atractivo poderoso. Y esto no es casual. Refleja una curiosidad profunda, una necesidad de entender nuestros orígenes, de explorar la posibilidad de que la historia humana sea más compleja de lo que parece a simple vista. Pero esta curiosidad también puede llevar a conclusiones apresuradas si no se acompaña de un análisis crítico. Y es aquí donde se vuelve fundamental distinguir entre lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que simplemente estamos imaginando. Porque aunque la idea de que las pirámides sean 8000 años más antiguas es fascinante, hasta el momento no existe una evidencia concluyente que la confirme. Lo que sí existe es un conjunto de indicios, de preguntas abiertas, de áreas donde la comprensión actual es limitada. Y eso, por sí mismo,
ya es significativo. Porque demuestra que, a pesar de décadas de investigación, todavía hay aspectos del antiguo Egipto que no han sido completamente explicados. Y esto nos lleva a una reflexión final. Tal vez la verdadera importancia de estas teorías no reside en si son correctas o no, sino en las preguntas que generan. En la forma en que nos obligan a revisar nuestras suposiciones, a examinar la evidencia con mayor detenimiento, a aceptar la posibilidad de que el conocimiento esté en constante evolución. Porque la historia no es una colección de verdades inmutables, sino un proceso continuo de descubrimiento. Y en ese proceso, tanto las ideas aceptadas como las alternativas tienen un papel que desempeñar. Pero al final, lo más honesto que podemos decir es esto: las pirámides siguen siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. No porque no sepamos nada sobre ellas, sino porque, cuanto más aprendemos, más evidente se vuelve que aún hay mucho por descubrir. Y tal vez esa sea la razón por la que continúan fascinándonos después de miles de años. Porque en su silencio, en su precisión, en su presencia imponente, parecen recordarnos que la historia es mucho más profunda de lo que imaginamos. Y que, en algunos casos, las respuestas más importantes no están en lo que ya sabemos, sino en lo que aún estamos intentando comprender. Si te gustan estos misterios de la historia, suscríbete. Porque hay secretos del antiguo Egipto que aún no han sido revelados. Y algunos son incluso más perturbadores que este.